tema de precios más adelante. Hoy día vamos a mirar el capítulo 4, los primeros 7 versículos, y el titulado sirviendo al Señor como es digno. Sirviendo al Señor como es digno. Hasta aquí Jesucristo, en la epístola a los Efesios, cómo el apóstol Pablo ha ido desarrollando este tema de la unidad y la cercanía de los judíos que hicieron los judíos convertidos. Hemos visto las bendiciones espirituales narradas en los capítulos 1, 2, 3, etc. Y ahora, en el capítulo 4, entonces el apóstol Pablo va a hablar específicamente del tema de la iglesia, de la unidad de la iglesia. Ese diseño, el cual se logra en el capítulo 2, va a ir siendo revelado poco a poco en este capítulo de la epístola de los Efesios. Y sería imposible que el día de hoy poder desarrollar todo el tema Pensé que era ausente. No, Leí mal. Vamos a leer el capítulo 4, del 1 hasta el 10. ¿Se escuchaba? Efesios 4. Esa persona también se bloqueó, ¿no? Esa persona también se ha aceptado. Sí. Con los dos primeros cursos tuvieron perfecto. Eso sí, puede ser. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como siempre es también llamado, es una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre Checo, ¿no? todo, con todo y en todo. ¿Sabes qué puede ser? Puede estar más adelante y escucharlo así. Dando vuelta. Así no vuelta. Ya. Por cierto. Creo que sí. Veo que hermanos están entrando. Si quieres, puedes ponerte esto para que. Es un espacio de centro que te diría que se cumple hacia medio para dejar los costados libres. El apóstol Pablo va a empezar en este pasaje a darnos, diríamos, tres expresiones de quién es él y de lo que él espera en relación con la iglesia de él. Y lo primero que encontramos en el pasaje es que Pablo va a reiterar su condición de privilegio. Ahí en el capítulo 4 y el versículo 1, la primera parte, él se va a felicitar nuevamente por el preso del Señor. ¿Cómo es preso en el Señor? O bueno, que es un libro de la vocación que Jesús se llamaba. Se califica nuevamente como prisionero de Jesucristo. Ya lo había dicho anteriormente, en el capítulo 3, en el versículo 1. Él había dicho, por esta causa de Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros. Nuevamente aquí reitera su condición o se califica como preso en el Señor Jesús. Ya hemos explicado la condición del presidiario en la antigüedad. No era nada agradable ser un preso en la antigüedad. Lo es el día de hoy. Debajo su retorno va a estar. Sí. No, mejor no, porque va a estar gritando después. Te puedo decir, hermano. Que lo que puedes hacer es bajarle la ganancia. se ve un poco agudo. Era realmente una tortura para cualquier ciudadano de aquella Lo menos que tiene que ser suave, porque el agudo es lo que hace que cople. Que para él es un privilegio ser considerado como un preso de Jesucristo.
Ahora, si ser preso es una condición difícil, imagínense ustedes ser preso por una injusticia. Pablo estaba preso por predicar el evangelio. O sea que era injusto que estuviese preso. En medio de esa injusticia, él va a decir que es un privilegio. Va a entender como preso que era de Jesucristo, que finalmente no es una condición lamentable para él, sino una condición también de mucha privilegio de mucha vida. Ahora, cuando nosotros leemos el libro de Hechos, encontramos que en el libro de Hechos hay una persecución a la iglesia. Y quizás unos 5 o 10 años atrás, cuando leíamos el libro de Hechos y leíamos la persecución que se dio en el primer siglo, probablemente nuestra mente pensaba o decía, bueno, esto fue algo del pasado. Esa persecución fue algo que se dio en un momento. ¿Aló? Pero cuando tú miras hoy lo que está sucediendo con la iglesia en el Medio Oriente, en el otro lado del mundo, te das cuenta que la persecución ya no es algo del pasado. Que la persecución es algo que se da el día de hoy en muchas iglesias cristianas. ¿Dónde estás? Especialmente en el ¿Estás viendo la predica? Y hay muchos creyentes, hermanos, que Ya. están presos por causa de sus pecados. Lo que pasa es que en los primeros minutos estaba mal puesto el esto, pero ahorita ya debería estar, ya. ¿Sigue siendo audio? A causa de la persecución que el día de hoy, en pleno siglo XXI, se da al otro lado del mundo. Voy a corroborar ya. Gracias, mío. Gracias por el dato. Voy a checar. Falleció en la ciudad de Nínive el pastor Gracias. Abu Karam. El Gracias. pastor Abu Karam era uno de Sí, los se escucha el audio. pastores de la iglesia Vamos a comprobar. de la ciudad de Nínive. Exactamente en esa ciudad, donde Jonás predicó el evangelio un poco a regañadientes. Recuerdan ustedes la historia, seguramente. Bueno, ahí en Nínive tenemos una iglesia. El pastor Abu Karam tuvo que sufrir, a manos de grupos grandes, políticos, la persecución, el hecho de que el grupo tomara la ciudad y que la iglesia tuviese que ser esparcida en aquella región. Eso es un siglo XXI. Ustedes saben, Nínive es una ciudad que se ubica en donde hoy conocemos como Irak, en el Medio Oriente. Cuando el presidente de la Confraternidad Mundial de la Alianza habló con el pastor, yo quiero ir a conocer la iglesia donde tú predicas. Yo quiero ir a conocer el campo. Abu Karam le dijo que no era posible porque sencillamente era muy peligroso para alguien como él. Era muy peligroso para alguien como él. Hay países donde vivir como cristiano significa estar preso de Cristo. Significa experimentar la persecución. Tal es la persecución, la muerte y el conflicto que evidenciar las marcas de un cristiano es sencillamente poner en riesgo la vida del creyente. Y hay hermanos nuestros que están pasando por esa situación el día de hoy. El apóstol Pablo lo entendía muy bien. El apóstol Pablo conocía muy bien esa situación. Sabía lo que significaba estar preso por causa del evangelio. Entendía muy bien que era una situación difícil, sin embargo, para él era un privilegio. Pero luego de volver a señalar el privilegio que significa ser un prisionero de Cristo, el apóstol Pablo pasa a dar un ruego en la parte final del versículo 1. Y va a decir a los hermanos de Efesios, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo pasa a rogar a la iglesia de Éfeso cómo debe conducirse en el caminar de la vida cristiana y en el servicio cristiano un creyente. Ruega cómo uno tiene que caminar y servir al Señor en la vida cristiana. Es un ruego de parte del apóstol Pablo. Os ruego. Y es el mismo ruego que el Espíritu Santo nos hace a nosotros hoy por medio de la palabra de Dios. Todos sabemos que la vida cristiana es un caminar. La vida cristiana es un andar.
Y el servicio al Señor también es un caminar constante, permanente. Desde el día que nos convertimos, desde el día que conocemos al Señor, entramos en ese constante caminar de la vida cristiana y del servicio al Señor. Por eso decimos que para el creyente no existe la jubilación. El creyente nunca se jubila de su servicio al Señor. Todo creyente, todo hijo de Dios, debe saber que está llamado a servir a su Señor hasta que Él venga o hasta que Él nos lleve a su presencia. Amén. Esa debería ser la actitud del cristiano. Esa debería ser la resolución del creyente. El servicio al Señor no termina sino cuando el Señor nos lleva a su presencia. Pero en ese andar de la vida cristiana y en ese andar del servicio cristiano tenemos dos opciones. Tenemos la opción de hacerlo de manera digna o hacerlo de manera indigna. Y el apóstol Pablo hace un ruego a los hermanos de Éfeso de caminar de manera digna en la vida cristiana, pero sobre todo de servir al Señor de manera digna, como Dios quiere que lo hagamos. Ahora, ¿se puede caminar en la vida cristiana y en el servicio a Dios de manera indigna? Pues claro que sí. Hay personas, hay creyentes que caminan, que transitan el camino de la vida cristiana y del servicio a Dios de manera incorrecta, de manera indigna. Por ejemplo, cuando dejamos que nuestras prioridades se pongan por encima de las prioridades de Dios, no estamos caminando dignamente. Es decir, cuando dejamos que nuestras prioridades, las cosas que nosotros queremos hacer, los criterios que hemos asumido, se pongan por encima de lo que es la prioridad de Dios para nuestra vida. Uno de los grandes debates que hay siempre al interior de los seminarios bíblicos, para aquellos que van a ser pastores, es ¿qué cosa es primero? ¿La familia o la iglesia? Después de Dios, ¿qué cosa es más importante? ¿El ministerio o la familia? ¿La familia o el ministerio? Y es una discusión, lo hemos dicho alguna vez aquí, una discusión un poco absurda, por una sencilla razón, que la familia es parte del ministerio, la familia es parte de la iglesia, y habrá momentos donde la familia va a requerir más atención que el ministerio, pero habrá momentos en que el ministerio, el servicio al Señor, va a demandar más que la familia. Yo recuerdo cuando nosotros trabajábamos en Piura, pastoreando la iglesia, mis hijos estaban pequeñitos, era un día lunes, día del descanso pastoral, ¿verdad? Alguna vez creo que se los he contado, estábamos la familia con los hijos listos para salir a pasear, y de pronto llaman de la iglesia que algo había sucedido y que tenía yo que urgentemente ir a atender esa situación. Bueno, tuve que poner en práctica lo que ya habíamos conversado con mi esposa y mis hijos, que aunque era el día del pastor para descansar y para ir a la playa, al surgir una situación en la iglesia, eso quedaba postergado porque la iglesia en ese momento nos necesitaba. Pero hay momentos en que la familia toma prioridad sobre el servicio y el ministerio. Llaman por teléfono, pastor, necesito una consejería. Cuando el pastor está de descanso en ese momento, ¿qué hace el pastor? ¿Qué hace el líder? Bueno, hermana, hermano, ¿es urgente esa consejería? ¿Podemos dejarla para mañana? Hay que enseñarle a la iglesia también que el pastor con su familia también tiene que tener tiempo, que el líder con su familia también tiene que cuidar a su familia. ¿Se dan cuenta? La familia es parte del ministerio. Tu primera iglesia es tu familia, pero esa no es razón para desatender tus ministerios y tu servicio al Señor. Ambos tienen que mantenerse en un equilibrio sabio que te permita servir al Señor. Entonces, lo que Pablo está diciendo en ese caminar, en ese andar, en ese ruego, es que todo creyente
Todo hijo de Dios está llamado a servir a su Señor hasta que Él venga. Y tenemos que hacerlo de manera digna, de manera correcta. Otra manera indigna de caminar o de servir con el Señor es cuando le empezamos a dar prioridad ya no a la familia, sino al mundo, a los placeres del mundo, a nuestra carne, y empezamos entonces a no darle la prioridad que Dios merece en nuestra vida. Cuando relegamos el servicio al Señor y postergamos nuestros compromisos que hemos hecho con Él, no estamos caminando dignamente. Cuando no somos fieles con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestro tiempo al Señor, no estamos caminando dignamente. Hay cristianos que caminan y sirven de manera indigna. Yo te pregunto, ¿cómo es tu caminar con Dios? Pregúntate si estás dándole a tu Señor un servicio digno, el servicio que merece el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pregúntate si estás sirviendo con obediencia, con gozo, con desprendimiento, con un corazón de siervo. Decíamos las semanas pasadas que el apóstol Pablo, cuando habla del ministro o del siervo, está usando 3 palabras en el idioma original, ¿verdad? El diáconos, el dulos o el juperetes, que es el esclavo de nivel más bajo. Pregúntate si tú tienes esa actitud de servicio a tu Señor y si lo estás haciendo dignamente. ¿Qué tipo de siervo eres delante de Dios? Y el apóstol Pablo nos ruega que andemos como es digno. ¿Digno de qué? Bueno, la palabra lo dice, digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tú y yo hemos sido llamados por Dios. Hemos sido llamados en primer lugar a la salvación, ¿no es verdad? Hemos sido llamados a la vida eterna. El día que nos entregamos al Señor, el día que le entregamos nuestra vida y abrimos nuestro corazón a Él, el día que respondimos a la voz de Dios, decidimos obedecer su llamado. Ese es el llamado para la salvación. Y si tú en esta mañana aún no le has abierto tu vida al Señor Jesús, hoy podrás hacerlo y recibir y responder el llamado a la salvación que el Señor te hace hoy. Ese es un primer tipo de llamado y la Biblia reitera muchas veces que Dios es el que llama. Pero hay un segundo tipo de llamado que Dios hace, que es el llamado al servicio. Pablo lo llama como ministerio, es el llamado al ministerio. Y es un llamado para todos los creyentes también. A algunos Dios nos llama a tiempo completo, a servirle con todo lo que tenemos y dedicarnos exclusivamente al servicio del Señor. Pero a otros Dios llama con sus profesiones, siendo un arquitecto, abogado, médico, maestro o ama de casa. Dios te llama con la profesión que tú tienes para que le sirvas a Él. A otros Dios los llama a tiempo parcial. Quizá el Señor te está llamando a ser un pastor o te está llamando al campo misionero a ser un misionero. Eso es algo que tú tendrás que ir descubriendo, pero que Dios te llama, Dios te llama. El llamado a la salvación y el llamado al servicio es para todos los seres humanos. Dios es siempre el que llama. Por eso es que el apóstol Pablo lo reitera. Ahora, para algunos el llamado puede ser como una vocación, donde no hay duda respecto del llamado que Dios nos ha hecho. Pero para todos es un llamado. Y la pregunta que debemos hacernos es si estamos obedeciendo el llamado de servirle al Señor. Porque tú tienes vecinos, tienes amigos, compañeros de trabajo, y yo te pregunto si estás compartiendo tu fe con esas personas. Porque esa es otra manera de servir al Señor, cuando tú compartes tu fe. Tenemos que entender, y lo digo con mucho respeto, tenemos que entender que no podemos ser creyentes domingueros solamente. No estamos aquí solo para calentar una silla. Dios te ha puesto en esta tierra con un propósito, y ese propósito es servirle. Y si tú no lo estás haciendo, estás cayendo en la desobediencia.
Lo dice la palabra del Señor. Por eso que el ruego del apóstol Pablo es: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ha sido llamado para salvación, pero también ha sido llamado para servir a tu Señor. Y cada uno tiene que evaluarse delante de Dios: ¿cómo estoy sirviendo al Señor? Porque el servicio se da en el marco de la iglesia, pero también se da en el marco de la comunidad, en el marco del trabajo, en nuestras relaciones unos con otros. Y es importante entender entonces ese llamado que el Señor nos ha hecho. Pero en tercer lugar, el apóstol Pablo pasa a describir cómo debe ser ese caminar, cómo debe ser ese servicio en el cual Dios nos ha puesto. Y en el versículo 2 empieza diciendo: con toda humildad y mansedumbre. Es lo primero. Es interesante que Pablo toma estas características que tienen una relación directa con el fruto del Espíritu Santo, que ha sido narrado en Gálatas capítulo 5 también. Y lo primero que dice es que debemos responder a ese llamado, a ese caminar, a ese servicio en humildad y mansedumbre. Qué interesante, porque la humildad y la mansedumbre van de la mano, van juntas, tú no las puedes separar. No se puede ser orgulloso y pretender ser una persona mansa, como tampoco se puede ser humilde y ser una persona violenta. La humildad y la mansedumbre que es un aspecto del fruto del Espíritu Santo, van juntas, van de la mano, son inseparables. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué cosa? Manso y humilde de corazón. Las dos cosas van de la mano. El mismo Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo de lo que significa en la vida cristiana y en el servicio ser humilde y ser manso. Ahora, la humildad tiene que ver con una actitud interna del corazón que se expresa en lo externo de la vida. Es la construcción del corazón de manera interna, con los ejemplos y la vida del Señor, que nos va creando un espíritu de humildad que se va a manifestar en tus relaciones unos con otros y que se va a manifestar de manera exterior en tu vida. Pero una persona humilde no es una persona que tiene una baja autoestima. Cuidado, porque hay personas que creen que porque son de baja autoestima ya son humildes. No necesariamente. Tampoco es una persona que camina con la cabeza gacha todo el tiempo con una actitud aparente de humildad. Una persona humilde no es necesariamente la que aparenta una sencillez. Una persona humilde es la que ha aprendido a caminar reflejando en su vida la imagen de Cristo. Esa es una persona humilde. Una persona que evidencia con sus actos, con su vida, con su ejemplo, un corazón transformado por el poder de Dios. Pero la humildad va de la mano con la mansedumbre. Y como bien sabemos, la mansedumbre tiene que ver con el control del carácter, tiene que ver con el dominio propio, tiene que ver con la capacidad de poder controlar lo que somos en determinadas situaciones de la vida. Humildad y mansedumbre van juntas. La palabra humilde significa literalmente la actitud de rebajarse voluntariamente. Y es bien interesante lo que la palabra dice en cuanto al tema de la humildad y de la mansedumbre. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 3, va a decir el apóstol Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué está diciendo Pablo? Que no nos creamos lo que no somos. Que seamos lo suficientemente humildes, pensar con cordura, para entender que lo que somos en esta vida es por la gracia de Dios.
Y que la actitud del corazón del cristiano que quiere caminar y servir dignamente a su Señor tiene que ser una actitud de humildad. Más adelante, en el mismo libro de Romanos, va a decir en el versículo 16 del capítulo 12, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y añade, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Qué interesante lo que dice Pablo aquí, porque está hablando de que debemos asociarnos, juntarnos con aquellos que muestran un carácter humilde, con aquellos que son humildes, la asociación con el que es humilde. Así que si por ahí estás solo y nadie se acerca a ti, pregúntate si no es quizá porque hay un corazón orgulloso que está espantando a los demás. Yo no sé si tú has tenido la experiencia de estar con gente que se vanagloría de sí misma, gente orgullosa. Qué incómodo resulta, ¿no? Qué incómodo resulta cuando estás con personas que hablan de ellos mismos, de su situación, y tú ves ahí un espíritu de orgullo y de vanagloria. Resulta incómodo. Por eso la palabra dice, juntémonos con los que son humildes, asociémonos con los que son humildes. Hace muchos años, yo estaba en un viaje internacional y venía en el avión y a mi lado había un joven. Esto sucedió hace muchos años y lo recuerdo muy bien. No voy a decir de qué país era este joven, pero empezó a hablar de su país con una vanagloria donde prácticamente ponía a todos los demás como seres inferiores a los ciudadanos de su nación. Una cosa es tener un orgullo sano por el país donde uno ha nacido, ¿verdad? Y todos aquí que me imagino estamos contentos, felices y orgullosos de ser peruanos, aunque no ganemos la Copa América, no importa. Pero otra cosa muy distinta es cuando tú dices a los demás, ¿sabes qué? Ustedes no son como nosotros somos mejores que ustedes, y empiezas con una expresión de vanagloria. Rapidito esa gente va a escaparse de tu alrededor. Por eso la palabra dice, debemos asociarnos con los humildes. El mismo Pablo en Gálatas va a decir, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Más clarito que la luz del mediodía. Y si somos algo en esta vida, tenemos que saber que lo somos por la gracia de Dios y nada más. Amén. Así que la humildad resulta un aspecto importante. Ahora, si caminamos en la vida cristiana y en el servicio al Señor con altivez y sin el control del Espíritu Santo, entonces estamos caminando indignamente. No debemos confundir el concepto de mansedumbre con debilidad. Tenemos en la Biblia el ejemplo de Moisés, un hombre manso, pero de carácter fuerte. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien tenía toda la autoridad del Padre, pero a la vez fue un hombre manso, a tal punto que pudo decir, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una persona mansa no es necesariamente una persona débil. El mismo apóstol Pablo demostró su mansedumbre cuando dijo, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Mostró su mansedumbre asociada a la ternura. ¿Y alguien podría decir acaso el apóstol Pablo fue una persona débil de carácter? Para nada. Tuvo las agallas para llamarle la atención al apóstol Pedro cuando Pedro se equivocó. No asociemos entonces mansedumbre con debilidad. Yo te pregunto, ¿hay en tu corazón una actitud de humildad y de mansedumbre cuando caminas con tu Señor y cuando le sirves al Señor? A veces algunos jóvenes me dicen, pastor, mi papá en la iglesia es muy mansito.
Pero cuando llega a la casa, parece un transformer. Se transforma, pierde el temperamento, grita por todos lados, le sale el mal carácter, parece un fosforito que se enciende. Y es triste, porque hay creyentes que están viviendo esa esquizofrenia espiritual. Son unos en la iglesia y son otros en la casa. Y la mansedumbre y la humildad deben demostrarse las 24 horas del día. Y si tú tienes problemas en este tema, pídele al Señor que te ayude. Toma tus decisiones. Empieza a cambiar tu carácter con la ayuda del Señor y el poder del Espíritu Santo. Y verás cómo Dios empieza a transformar tus relaciones de una manera sobrenatural. Lo segundo que dice el apóstol Pablo es soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Está también ahí en el versículo 2, la segunda parte. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí hay varias palabras interesantes. Primero dice soportándoos. Segundo dice que tiene que ser con paciencia. Y tercero dice en amor. Y las palabras de Dios, la palabra de Dios no está por gusto. Cuando el apóstol o los escritores bíblicos usan varias palabras, es porque el Espíritu Santo así lo ha querido. Soportándoos con paciencia en amor los unos a los otros. ¿Cuál es la idea del versículo aquí? La idea es la de ser una especie de soporte para el hermano que está llevando una carga muy pesada. Lo que el Señor quiere es que en nuestro caminar y en nuestro servicio a Él podamos poner en práctica el hecho de ser un soporte, un aguante del peso de la carga que nuestro hermano está llevando. Y eso tiene que hacerse con paciencia, lo cual va a implicar tiempo, dedicación, no tirar la toalla, y dice que tiene que ser hecho en amor, lo cual implica que tiene que ser hecho de buena actitud. Cuando dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros con paciencia, está hablando de que a veces la carga del hermano que tú tienes que llevar puede ser una carga pesada que dure mucho tiempo. Una semana, un mes, un año, yo no lo sé. Los pastores, por ejemplo, que hacemos consejería. A veces estamos aconsejando a una misma persona semanas y meses, porque no es una cosa que se pueda resolver en una sola reunión. Pero llega un momento en que uno dice, este hermano, ya vengo hablando con él tanto tiempo y no cambia, y sigue lo mismo. Y parecería que lo que uno le dice y lo aconseja, no, le entra por un oído y le sale por el otro. Y uno dice, ya mejor tiro la toalla. Bueno, ahí se aplica el soportar los unos a los otros con paciencia. Pero luego dice que tiene que ser hecho en amor. Y esto es bien interesante, porque la actitud que yo debo tener de soportar a mi hermano no debe ser esta actitud. Ah, bueno, pues como eres mi hermano, tengo que aguantarte. ¿No? Porque a veces algunos creyentes toman esa actitud. Tengo que soportarte, pues el pastor ha dicho que hay que soportarnos los unos a los otros, te aguantaré. No, no es esa actitud. La actitud es de ser un soporte de apoyo a aquel que está sufriendo porque está llevando una carga muy pesada y entonces yo debo hacerlo en amor. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de cargar un ataúd, de cargar un féretro, de llevar a un muerto. Dicen que el muerto pesa más cuando está muerto que cuando está vivo, ¿no? Y el ataúd solo pesa también. Y se necesitan por lo menos 4 a 6 personas para poder llevar ese ataúd. Y cuando se lleve el ataúd, esas 4 a 6 personas tienen que caminar más o menos al mismo ritmo, ordenarse, dar los pasos casi iguales, porque si por allí uno va más rápido y el otro va más lento, el féretro se puede caer, ¿no? Eso me recuerda a lo que vi, un video que vi esta semana donde entraban los camilleros a recoger a un futbolista para sacarlo
fuera de la cancha y lo ponen en la camilla y un camillero se pone acá a levantar aquí al futbolista y el otro se pone aquí para levantar al futbolista y cada uno se va para su lado y se cae el futbolista. Cuando no hay esa armonía de la cual Pablo va a hablar luego y esa unidad, entonces el féretro se nos va a caer. La idea de soportarse los unos a los otros con paciencia y en amor significa que yo tengo que tener el aguante armonioso con los demás para llevar esa carga de mi hermano, que es una carga pesada. Si no lo hago armoniosamente, entonces estoy en problemas. ¿Y por qué Pablo dice en amor? Tú conoces 1 Corintios 13, ¿verdad? El amor es sufrido, nos va a decir Pablo. Es benigno, no tiene envidia. Y lo sigue describiendo, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo ¿qué? Lo soporta. Ahí está. Ahí está la clave. Soportar la carga de mi hermano en amor, como la palabra lo manda. El amor no se irrita, sino soporta con paciencia. Y hermano amado, escúchame bien lo que te voy a decir. No debería haber ni una sola razón para que tú no vayas donde algún hermano y compartas tu carga. No debería haber ni una sola razón. Tus cargas, tus problemas, tus dificultades que tienes, que vas arrastrando, compártelas con tu célula, con tu líder, con tus pastores, para orar los unos por los otros, para apoyarnos mutuamente. Ese es el verdadero sentido de la iglesia que Pablo está explicando aquí en Efesios. Por ninguna razón debemos quedarnos callados cuando tenemos una carga. A veces nos enteramos, como me sucedió hoy día, y una hermana me dice, pastor, he estado enferma un mes y medio y he estado en la clínica. Y le digo, hermana, ¿y por qué no nos avisó? ¿Por qué nos dio una llamada y nos dijo para ir a visitarle, para orar con usted, para atenderle? No nos quedemos callados con nuestras cargas, compartamos los unos a los otros. Y cada creyente debe tener la disposición a escuchar a ese hermano que viene con una carga, con un problema que a lo mejor para ti es un problema sencillo, pero para ese hermano es un mundo. Y necesita de tu hombro para que le apoyes. Una de las prácticas que yo tengo personalmente es que cuando un hermano estoy en la puerta y viene a despedirse, me dice, pastor, le pido que ore por esto porque estoy pasando por este problema. En ese momento me pongo a orar con él o con ella. Porque para ese hermano ese problema puede ser un drama muy grande y necesita el respaldo en oración de cualquier creyente. A eso se refiere cuando dice que debemos soportarnos en paciencia los unos a los otros. No te quedes con tu carga. Somos una familia, somos un cuerpo, nos necesitamos. Yo necesito de ti, como tú necesitas de tus hermanos. Y necesitamos abrir el corazón, compartir nuestras necesidades. Han habido reuniones pastorales que hemos tenido, en las cuales hemos tenido que postergar un poco la agenda y otras cosas para simplemente escuchar a alguno de los consiervos cargado, afligido por alguna razón. Porque los pastores también nos cargamos y también sufrimos y también lloramos. Y todos necesitamos del apoyo mutuo los unos a los otros. Habría mucho que decir en este tema, tengo que avanzar. El tercer punto, la tercera recomendación de cómo debemos conducirnos, caminar y servir al Señor. Pablo lo dice en el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y les confieso que este punto nomás nos llevaría un par de sermones. Fácilmente.
Llama la atención que el apóstol dice solícitos, es decir, dispuestos, prestos a guardar la unidad. Tiene que ver con esa disposición activa del corazón, esa resolución firme del corazón a hacer todo lo posible por mantener la unidad en la iglesia del Señor. La unidad es un tesoro muy valioso en la iglesia. La unidad es lo más precioso que una iglesia puede tener. Yo he conocido lindas iglesias que se han venido a menos porque hubo creyentes que no supieron guardar la unidad, que no fueron solícitos, que no estaban dispuestos a guardar la unidad. Por el contrario, fomentaban desunión, resentimiento, amargura, etc. Y Pablo exhorta a hacer todo lo posible por guardar la unidad en la iglesia del Señor. Siempre hemos dicho que a la iglesia venimos personas de diferentes caracteres. Venimos personas de diferentes trasfondos, de diferentes costumbres, formas de vivir, formas de ser. Pero cuando venimos a la iglesia somos uno en Cristo. Y estamos llamados a poner a un lado nuestras diferencias, a poner a un lado nuestras costumbres, con tal de conservar la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Ustedes se imaginan lo que era la iglesia de Éfeso, ese primer siglo? Habían gentiles convertidos que tenían sus propias costumbres y habían judíos convertidos también con sus propias mañas, sus propias costumbres, su propio trasfondo. Y yo me imagino que en ese tiempo, en ese primer siglo, la iglesia de Éfeso era una especie de sancochado donde había de todo un poco. Y Pablo tiene que decirles, ustedes deben ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta palabra solícitos incluye la idea de tener cuidado, porque no siempre es fácil mantener la unidad. Este es un mandamiento que se ha descuidado mucho en la vida de las iglesias. Hay que prestarle atención, hay que prestarle diligencia para poder alcanzar esta meta de la unidad. Y la expresión la unidad del Espíritu coincide con lo que Pablo ha dicho en el capítulo 1, versículo 10, cuando habla de reunir todas las cosas en Cristo. Es un tema central de la epístola a los Efesios. Ahora, si hay alguna herramienta que el diablo sabe que puede usar para destruir una iglesia, es la desunión. Cuando se rompe la unidad, el diablo se mata de la risa, porque sabe que ha empezado el proceso de destrucción de una iglesia determinada. Yo le doy gracias al Señor, muchas gracias, por la unidad que hay en la iglesia de San Felipe. No somos perfectos, tenemos nuestras diferencias. Tenemos nuestros trasfondos, venimos de diferentes trasfondos sociales, culturales, económicos, etc. Pero en medio de esa diversidad, por la gracia de Dios, hemos sabido mantener la unidad en la iglesia de San Felipe. No falta por ahí algún hermanito que se queja contra el otro hermano, que me miró mal, que me hizo esto. Pero no son cosas serias. En el fondo, Dios nos ha dado una iglesia que sabe apreciar la unidad del Espíritu. Pero ¿sabes una cosa? No nos durmamos sobre nuestros laureles. No nos quedemos, porque el diablo a la primera que tenga va a intentar romper la unidad de la iglesia. Yo le doy gracias al Señor por mi equipo pastoral, siempre lo digo.
Cuando discutimos algún tema, algún punto, alguna actividad de la iglesia, hay opiniones diversas. Algunos a favor, otros en contra, todos tienen sus argumentos, unos más lógicos que otros. Se ríe acá el pastor Pablo y el pastor Alejandro. Pero algo que hemos aprendido es a conservar la unidad del equipo pastoral. Podemos estar en desacuerdo, pero a la hora de tomar una decisión, es la decisión del equipo. Y lo mismo sucede con el consejo administrativo de la iglesia. Porque si el diablo rompe la unidad, destruye la iglesia. Así que tenemos que estar muy atentos cada día de nuestra vida a vivir manteniendo esa unidad del Espíritu. Y si queremos ser verdaderos miembros del cuerpo de Cristo, no podemos olvidarnos de esta exhortación que nos hace el apóstol Pablo. Termino preguntándote, ¿cómo estás en el tema de la humildad y la mansedumbre? No me respondas, respóndete a ti mismo, respóndele al Señor. Pregúntate si tienes la disposición para ser un soporte de ayuda a tu hermano que está en necesidad. Hay hermanos que a veces no te van a decir su carga, pero tú tendrás que preguntarles. Y con la ayuda del Señor y el discernimiento espiritual, ver cómo está ese hermano. Cuando yo me encuentro con un hermano, le pregunto, hola, ¿cómo estás? Bien, pastor, me dicen. No, ¿cómo estás? Uy, pastor, si usted supiera, y empiezan. Está cargado. Y a veces allí una oración, un abrazo, un consejo es suficiente para que el hermano se sienta animado, respaldado en medio de su carga. Y pregúntate si tienes la disposición a guardar la unidad en la vida de la iglesia, en lugar de quizá ir sembrando resentimiento y amargura. El apóstol Pablo concluye con los versículos del 4 al 7, que no podemos mirar en esta oportunidad, lo dejaremos para otro momento. Pero el Señor nos está llamando como parte de su iglesia a caminar y a servirle dignamente como Él quiere que lo hagamos. Y solamente será posible hacerlo cuando tú y yo nos apropiamos de la gracia de Dios, gracia de la cual habla en el versículo 7 de nuestro pasaje. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a seguir mirando al Rey de Reyes, al Pastor de la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo, para poder caminar y servirle dignamente como Él quiere que lo hagamos. Amén. Oremos delante del Señor. Inclinemos el rostro. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Y ahora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ministre nuestros corazones. Él va a decir que es un privilegio. Va a entender como preso que era de Jesucristo, que finalmente no es una condición lamentable para él, sino una condición también de mucha privilegio, de mucha vida. Ahora, cuando nosotros leemos el libro de Hechos, encontramos que en el libro de Hechos hay una persecución a la iglesia. Y quizás unos 5 o 10 años atrás, cuando leíamos el libro de Hechos y leíamos la persecución que se dio en el Señor, probablemente nuestra mente pensaba o decía, bueno, no fue algo del pasado. Esa persecución fue algo que se dio en un momento. ¿Aló? Pero cuando tú miras hoy lo que está sucediendo con la iglesia en el Medio Oriente, en el otro lado del mundo, te das cuenta que la persecución ya no es algo del pasado. Que la persecución es algo que se da el día de hoy en muchas iglesias cristianas. ¿Dónde estás? Especialmente en el ¿Estás viendo la predica? Y hay muchos creyentes, hermanos, que están presos por causa de sus pecados. Me parece que en los primeros minutos estaba mal puesto el esto, pero ahorita ya debería estar ya. ¿Sigue ese audio? A causa de la persecución que el día de hoy
que en pleno siglo XXI se da al otro lado del mundo. Voy a corroborar ya. Gracias, amigo. Gracias por el dato. Voy a checar. Fallecido en la ciudad de Nínive, el pastor Gracias. Abu Karam. El Gracias. pastor Abu Karam era uno de Sí, los se escucha el audio. pastores de la iglesia Vamos a comprobar. de la ciudad de Nínive. Exactamente en esta ciudad, donde Jonás predicó el evangelio un poco a regañadientas. Recuerdan ustedes la historia, seguramente. Bueno, ahí en Nínive tenemos una iglesia de la alianza. El pastor Abu Karam tuvo que sufrir a manos de los funcionarios políticos la persecución, el hecho de que el grupo tomara la ciudad y que la iglesia tuviese que ser esparcida en aquella región. Eso es el siglo XXI. Ustedes saben, Nínive es una ciudad que se ubica en lo que hoy conocemos como Irak, en el Medio Oriente. Cuando el presidente de la Confraternidad Mundial de la Alianza habló del yo quiero ir a conocer la iglesia donde ustedes, yo quiero ir a conocer el campo de Abu Karam le dijo que no era posible porque sencillamente era muy peligroso para alguien como él. Era muy peligroso para alguien como él. Hay países donde vivir como cristiano significa estar preso de Cristo. Significa experimentar la persecución. Tal es la persecución, la muerte y el conflicto que evidenciar las marcas de un cristiano es sencillamente poner en riesgo la vida del creyente. Y hay hermanos nuestros que están pasando por esa situación el día de hoy. El apóstol Pablo lo entendía muy bien. El apóstol Pablo conocía muy bien esa situación. Sabía lo que significaba estar preso por causa del evangelio. Entendía muy bien que era una situación difícil. Puede ser. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el espíritu de la paz, un cuerpo y un espíritu, como siempre es también llamado, es una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, con todo y en todo. ¿Sabes qué puede ser? Puede estar un poquito delante y escucharlo así. Dando vueltas. Así una vuelta. Ya. Por cierto. Creo que sí. Veo que hermanos están entrando. Si quieren, puedes traerte esto para que. En un espacio de centro, se debería que se cumple hacia el medio para dejar los costados libres. El apóstol Pablo va a empezar en este pasaje a darnos, diríamos, tres expresiones de quién es él y de lo que él espera en relación con la iglesia de él. Y lo primero que encontramos en el pasaje es que Pablo va a reiterar su condición de privilegio. Ahí en el capítulo de la defensa más adelante. Hoy día vamos a hablar del capítulo 4, los primeros 7 versículos, titulado sirviendo al Señor como es digno. Sirviendo al Señor como es digno. Hasta aquí hemos visto en la epístola a los Efesios cómo el apóstol Pablo ha ido desarrollando este tema de la unidad y la cercanía de los que hicieron hemos visto las bendiciones espirituales narradas en los capítulos 1, 2, 3, 6. Y ahora, en el capítulo 4, entonces el apóstol Pablo va a hablar específicamente del tema de la iglesia, de la unidad de la iglesia, de ese misterio, el cual se habló en el capítulo 2, ahí siendo revelado poco a poco de la epístola de Efesios. Y sería imposible que el día de hoy ¿Dónde está eso?
viste esto? Envíame. Tengo todavía. Sí, el 2. Ah, chévere. Pensé que este era ausente. No, este es Leí mal, sí. Vamos a leer el capítulo 4, del 1 hasta el 10. ¿Se escuchaba? Efesios 4, Esa persona también se bloqueó, ¿no? Esa persona también se ha aceptado. Sí. Con los dos primeros cursos tuvieron. versículo 4 y versículo 1, la primera parte, él se va a necesitar nuevamente el expreso del Señor. ¿Cómo es preso en el Señor? O luego que leí en un libro de la vocación que Jesús se llamaba. Se califica nuevamente como prisionero de Jesucristo. Ya lo había dicho anteriormente, en el capítulo 3, en el versículo 1, él había dicho, por esta causa de Pablo, prisionero de Cristo Jesús por los ojos de Jesús. Nuevamente aquí reitera su condición o se califica como preso en el Señor Jesús. Ya hemos explicado la condición del presidiario en la antigüedad. No era nada agradable ser un preso en la antigüedad, como seguramente lo es el día de hoy. Debajo su retorno va a estar cáncer. Ah, sí. Ah, no, no, mejor no, porque va a tener que va a estar gritando después. Te puedo decir, que lo que puedes hacer es Bajarle la ganancia. se ve un poco agudo. Era realmente una tortura ¿Sobre para agudo? cualquier ciudadano de aquella Por lo menos que tiene que ser suave, porque el agudo es lo que hace que corte. Que para él es un privilegio ser considerado Yo creo que es- como un preso de Jesucristo. Ahora, si ser preso es una condición difícil, Ese es mejor. imagínense ustedes ser preso por una injusticia. Pablo estaba preso por predicar el evangelio. O sea que era injusto que estuviese preso. En medio de esa injusticia,